tenemos un programa de becas que está resultando un proyecto muy beneficioso y muy productivo, tanto para la AIREF como para los participantes, porque yo creo que aprendemos mutuamente. Ahora mismo tenemos abierta la próxima edición, la próxima convocatoria, y por lo tanto animo a la universidad, en la medida de sus posibilidades, a que se presenten. Y efectivamente quise titular así lo que hoy quería simplemente charlar con vosotros, y es que yo creo que cualquiera en el ámbito de su trabajo, desde luego en el ámbito de la contabilidad, en el ámbito de las finanzas, en el ámbito de la auditoría, y en particular me vais a dejar en el ámbito de lo público, que es donde yo trabajo, tenemos una obligación y una responsabilidad compartida, que es procurar una buena gestión de los recursos, ya sea los recursos de la empresa o ya sea, en nuestro caso, los recursos públicos, los recursos del país, del gobierno central, del autonómico y del local. Por lo tanto, yo creo que todos tenemos esa obligación, ya sea el gestor, ya sea el auditor o ya sea, en nuestro caso, un supervisor, que no somos auditores en sentido estricto, pero que sí que es verdad que yo creo que con aproximaciones distintas y metodologías distintas tenemos un fin común. Por eso hoy quería aproximaros qué es lo que hacemos en AIREF, qué es AIREF y cuáles son sus funciones y cuál es nuestra contribución, yo creo, a esa buena gestión de los recursos. Lo decía en mi presentación que AIREF tiene dos funciones principales. Una desde origen, que es velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas, y otra que nos ha sido dada con posterioridad, y a la que también me gustaría referirme, que es la evaluación de las políticas públicas desde el punto de vista de la eficacia y la eficiencia. Desde la AIREF insistimos mucho en la necesidad de que no haya improvisación o la menos posible en las decisiones de los gobiernos, ya sean en el ámbito central, autonómico y local. Es necesario planificar, es necesario tener una dirección estratégica, es necesario contar con datos de calidad para tomar decisiones, es necesario realizar análisis cuantitativos para que la toma de decisiones se base en datos y no en intuiciones. Y es fundamental que sepamos cada uno en nuestro ámbito comunicar los resultados de nuestro trabajo. En el caso de AIREF, creo que es fundamental crear cierta cultura económica, fiscal o financiera que dé a los ciudadanos herramientas por las que aproximarse con un espíritu crítico a las actuaciones, a los pronunciamientos y a los datos que nos vienen dados desde las instituciones con carácter oficial. Bien, el 80% de lo que acabo de decir, si bien aplicado en el ámbito de la AIREF, son objetivos que habéis tenido en los dos másteres que habéis cursado. Por lo tanto, yo creo que a priori, a lo mejor cuando os dijeron viene la presidenta de AIREF, podríais decir, ¿y AIREF qué tiene que ver con nosotros? Pues yo creo que compartimos muchas más cosas de las que a priori podríais a lo mejor pensar que compartimos vosotros en el ámbito potencial de vuestra actuación y en el ámbito concreto de las actuaciones de AIREF. Sí me gustaría deciros cómo surge AIREF para ver si consideráis que hay algún punto más de conexión, que yo creo que terminaré diciendo que efectivamente tenemos esa responsabilidad compartida a la que hacíamos referencia. La AIREF nace de la mano del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Realmente muchas veces no saben dónde ubicarnos, si en el Ministerio de Hacienda o en la Comisión Europea, porque realmente nuestro nacimiento viene de la mano de la última fase de la Unión Económica Monetaria que tiene lugar a finales de los 90. Se firma en aquel momento el Pacto de Estabilidad y Crecimiento con una razón muy clara, y es que la política monetaria se puede delegar, y de hecho se delega en el sistema de bancos centrales, pero la política fiscal no se puede delegar, porque entronca directamente con lo que es la soberanía de los Estados miembros. Pero eso sí, se ve necesario, porque lo es, que países que comparten una moneda, como era el caso del euro, tienen que tener coordinadas sus políticas fiscales. Y surge así el Pacto de Estabilidad y Crecimiento con dos reglas muy simples, numéricas, que es que el déficit público no puede pasar del 3% y la deuda pública no puede pasar del 60% del PIB. Solamente son esas dos reglas. Y para conseguir eso se crean dos procedimientos, uno preventivo y otro correctivo. ¿Quién está en el preventivo? Los que están por debajo del 3% y del 60%. ¿Quién está en el correctivo? El que está por encima del 3% y del 60%.
Es verdad que durante mucho tiempo no se consideró tanto el objetivo de deuda y realmente la apertura del procedimiento de déficit excesivo se basaba fundamentalmente en que excedieras de ese 3%. Las diferencias fundamentales entre los dos sistemas, el brazo preventivo y el brazo correctivo, radica desde luego en el seguimiento que te hace la comisión y en la información que tienes que facilitar. Si estás en el brazo preventivo, solamente tienes que dar información en el ámbito, hasta ahora, del programa de estabilidad, que es por 4 años, el año en curso y los 3 siguientes, y para los países de la zona euro, el plan presupuestario que se presenta en octubre y que ya detalla y concreta cuáles van a ser las actuaciones para el año siguiente. Si estás en el brazo correctivo, además de eso, estás en un procedimiento de déficit excesivo y ahí ya la comisión te somete a una tutela estrecha. La historia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no sé si queda bien que la presidenta de ahí lo diga, pero es la historia de un fracaso continuo. Se ha reformado 3 veces y ahora ya el nuevo pacto que acabamos de aprobar, pues con la noticia que salió últimamente de que se va a excluir del cumplimiento de los compromisos el gasto en defensa, no sé si nace ya muerto. Lo cierto es que el pacto ha tenido 3 modificaciones. La primera en el 2005, que se llama crisis del brazo correctivo y que tiene el origen en que Francia y Alemania incumplen y no se les escala el procedimiento de déficit excesivo que está previsto. A otros países sí, pero Francia y Alemania no. Y entonces ahí la reforma, lo que se dice para salvar los muebles es que lo importante no es el déficit nominal, sino que lo importante es el déficit estructural. De manera que si coyunturalmente incurres en déficit, pero tus finanzas de forma estructural están saneadas, entonces no pasa nada. Y esa es la primera crisis del pacto y es la primera reforma. Segunda reforma, que es la que me interesa porque es la que da lugar al nacimiento de la AIREF, es la reforma del brazo preventivo. Tras la crisis del 2008, se reforma otra vez el pacto en el 2011. Crisis del brazo preventivo. Antes había sido la crisis del correctivo y ahora es la crisis del brazo preventivo. ¿Y por qué? Porque nadie se había dado cuenta que unas economías aparentemente muy bollantes como era la española eran gigantes con pies de barro. De manera que acumulaban una serie de desequilibrios que cuando se produce la crisis financiera, la economía se desploma, cae el PIB, cae la recaudación de los ingresos y rápidamente escalamos en déficit y en deuda. Hasta el punto que en aquel momento estábamos en el 30 y pico % y nos instalamos casi en el 100%, del que no hemos sido capaces de bajar desde entonces. Y es ahí donde se decide que es necesario que alguien ayude a la comisión en la supervisión. Y de alguna forma se descentraliza este seguimiento de la comisión con la asistencia de unos organismos independientes que conocen de primera mano la situación específica de cada país. Se crean un montón de instituciones fiscales independientes. En el mundo anglosajón ya lo había, pero en toda la Europa continental. España es uno de los primeros países en crear la institución fiscal independiente, la AIREF, y es porque cuando se produce el rescate bancario, como una de las condiciones del rescate bancario, se establece que se cree ya la institución fiscal independiente. Y es como nace la AIREF. Yo diría, por tanto, que la AIREF era y es una institución necesaria, y por dos razones fundamentales. Por nuestras funciones, porque me vais a permitir que yo os diga que porque somos un aire fresco para lo que es el ámbito institucional de las administraciones públicas. Ahora os diré por qué, a ver si os convenzco. Respecto a lo que son nuestras funciones, la primera, la clásica, tened en cuenta que nacemos porque hay una crisis y se necesita una supervisión y un refuerzo del brazo preventivo. Entonces lo que se nos encarga es esto de velar por la sostenibilidad y que se traduce en que tenemos que alertar de si vemos riesgos tanto en la situación económica como en la situación fiscal o en la situación financiera. Desde ese punto de vista, no somos la intervención general, no somos un tribunal de cuentas, no somos una auditoría, porque nosotros lo que hacemos es brazo preventivo, alertar de que existen riesgos. ¿Qué supone esto de la sostenibilidad? Yo creo que cuando uno oye sostenibilidad, lo asocia a austeridad, lo asocia a recortes, y por más que haya veces que hay que adoptar determinadas medidas
en esa dirección. Yo creo que hablar de sostenibilidad supone, de alguna forma, frenar el sesgo que tienen los gobiernos hacia el endeudamiento público. Los gobiernos, de cualquier signo, de cualquier color, de cualquier nivel de la administración, se guían por el cortoplacismo, por el rédito de sus decisiones y muy vinculados a lo que es el ciclo electoral. Por lo tanto, yo creo que una función principal de un supervisor fiscal es decir que hablar de sostenibilidad es hablar de previsibilidad de la actuación pública y es hablar de planificación de la actuación pública. Solo así podemos saber si la sucesión de medidas que estamos tomando conducen a alguna parte que es sostenible, si estamos duplicando a lo mejor la utilización de los recursos públicos o si estamos dejando ámbitos sin cubrir. Y yo creo que eso es especialmente importante en un país descentralizado como el nuestro. Yo creo que se trata, en definitiva, de que las decisiones del presente no condicionen financieramente las decisiones del futuro. Y os pongo un ejemplo para que veáis que no es palabrería que puede sonar bien, es que es una realidad. Nuestro nivel de déficit está en el entorno del 3%. Pues bien, el 2,6% es gasto en intereses. El resto, ese 0,4, es el que nos queda para originar déficit en el resto. Y si esto sigue así, dentro de unos años, la totalidad del déficit será gasto en intereses, por más que hayamos podido adoptar medidas para contener el crecimiento del gasto. Después de la creación se nos da la función de evaluación. Primero se compromete en un programa de estabilidad en el año 2017 y ahora se compromete en el plan de recuperación. Se compromete que va a haber una evaluación permanente de políticas públicas por parte de la AIREF. Si bien el grueso viene de la Administración Central, tenemos a 10 comunidades autónomas en cartera para las que estamos evaluando algunas políticas públicas que son del ámbito de su competencia. Aquí yo creo que en este foro, todos me entendéis, que el primer día de clase yo creo que nos dicen a todos los que estudiamos en la Facultad de Economía que la economía solo quiere resolver un problema y es satisfacer unas necesidades que son ilimitadas con unos recursos que son escasos. Y eso es así. Y por lo tanto, como eso es así, no podemos desperdiciar ni un solo euro de esos recursos escasos. Y para eso hay que evaluar. A mí no me gustan esas aproximaciones que dicen el 40% del gasto público es superfluo. ¿Basándonos en qué? Normalmente nos basamos en algún indicador que elabora la OCDE, donde se ve si el gasto público está por encima o por debajo de la media para la misma calidad o para los mismos servicios. Pero eso no significa que es superfluo. Eso significa que hay que ganar, a lo mejor, en eficiencia. Las evaluaciones que hace IREF son evaluaciones que tratan de mirar la eficacia y la eficiencia. Nuestra estructura siempre, hallazgos, utilizamos técnicas cuantitativas y cualitativas y ahí identificamos bolsas de ganancias de eficacia. Hallazgo y propuesta. No hay ni una sola propuesta que no descanse en datos que hayamos podido acceder a través de la evaluación. Pero yo creo que también la IREF es necesaria porque es un soplo de aire fresco, decía yo, para el entramado institucional. La IREF es independiente, lo ha dicho muy bien Francisco, o sea, es la característica que más me gusta que destaquen de la institución, que desde luego tiene muchas. Pero yo no creo que baste con que una ley te diga la IREF es una institución independiente. No puede, su presidente no puede aceptar ninguna instrucción por parte del gobierno. Bien, es una garantía, pero eso en la práctica, la independencia se lucha y se pelea día a día. Y hay otras cosas que a mi juicio son tan importantes como que una ley, que además es una ley orgánica, en ese aspecto estamos bastante blindados, te garantice esa independencia. Y yo destacaría también de forma breve 3. Una, la presidenta o presidente se nombra por 6 años improrrogables. Son 6 años para desvincularlo del ciclo electoral, del ciclo político, y es improrrogable. Segunda característica, te propone el gobierno, pero el nombramiento requiere la mayoría absoluta de la Comisión de Hacienda del Congreso. Es decir, yo en mi caso tuve que ir, comparecí, presenté mi plan estratégico para los 6 años de mandato y te tiene que votar el Congreso por mayoría absoluta.
En mi caso recibí la unanimidad del Congreso y eso os puedo decir que es mi carné fundamental de independencia. Ese apoyo mayoritario por parte de los partidos políticos. Siguiente característica, los dineros. ¿Quién te financia? Nosotros no nos financiamos con transferencias del Estado. Nos financiamos con una tasa de supervisión que pagan todas y cada una de las administraciones públicas, porque ejercemos la supervisión de la Administración Central, de la Seguridad Social, de las 17 comunidades autónomas y de las 8.000 entidades locales. Evidentemente, en el ámbito local, seleccionamos aquellas que tienen un mayor peso y que marcan la tendencia del subsector local y aquellas que tienen problemas mayores en términos de sostenibilidad. Pues bien, todas ellas pagan la tasa. Y por lo tanto, para IREF, yo cuando la Administración Central, por ejemplo, quiere encargarnos algún trabajo de evaluación, le digo a la cola, tengo delante a 3 comunidades autónomas. Y yo creo que ese es otro labor fundamental de la IREF en un país descentralizado, que es igualar de alguna manera las reglas de juego entre los distintos niveles de gobierno y romper un poco la simetría informativa que hay entre la administración pública y los ciudadanos y también entre la administración central y las administraciones territoriales. Bien, por lo tanto, yo decía, la IREF tiene que alertar de si existen riesgos y lo hacemos en el corto plazo, en el medio plazo y en el largo plazo. En el corto plazo tenemos que decir si hay riesgo de que se incumplan los objetivos que se han fijado año a año y en caso de que se incumplan tenemos que pedir que se adopten medidas. Las recomendaciones en el ámbito de la supervisión están sujetas al principio de cumplir o explicar. Eso quiere decir que cuando nosotros le decimos, por ejemplo, a la Comunidad Valenciana o al Ayuntamiento de Alicante, oye, creo que vas a incumplir las reglas de este año, o bien adopta medidas, o bien tiene que decir públicamente por qué no las va a adoptar. Que puede ser, muchas veces nos dicen, oye, pues mira, es que en la segunda mitad del año tengo esta operación o voy a hacer esto y por lo tanto voy a cumplir. También evaluamos el medio plazo, antes de la mano del programa de estabilidad, ahora de la mano del plan fiscal estructural que hemos mandado a Bruselas hace unos meses. Y, aunque no nos lo imponen, nosotros nos parece que hablar de sostenibilidad es hablar de largo plazo. Por lo tanto, hacemos previsiones a largo plazo hasta el año 2050, que extendemos hasta el 2070. ¿Por qué? Porque en el mes de marzo, lo habéis oído, sale en prensa, que la IREF va a tener que evaluar la suficiencia de la reforma del sistema de pensiones. Y eso nos obliga a ver qué ha pasado con el gasto promedio en pensiones desde el 2022 hasta el 2050 y las medidas que se han adoptado para fortalecer los ingresos asociados al plan de pensiones, al programa de pensiones. A nosotros nos parece que la sostenibilidad no es fragmentable y por lo tanto elaboramos un escenario completo no solo del gasto en pensiones, sino de los ingresos y gastos de las administraciones públicas. Bien, dicho esto, acabamos de tener la tercera reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Lo que se ha buscado es que hubiera mucha más apropiación nacional de las reglas fiscales europeas. Y para ello se ha permitido que haya distintos ritmos, distintas velocidades de ajuste a ese 3% y a ese 60%. De manera que cada país ha presentado su plan, acaban de ser aprobados por el ECOFIN y eso supone que tenemos unos compromisos para los próximos 4 años que ahora se definen en términos de gasto primario neto de medidas de ingreso. Nosotros siempre hemos tenido una regla de gasto que se comparaba con arreglo a lo que es el crecimiento potencial de la economía de medio plazo y ahora el compromiso de gasto se define con arreglo a unos análisis que hemos tenido que hacer de sostenibilidad, tanto estocásticos como deterministas, para garantizar que la deuda después del periodo de ajuste, que España ha solicitado que sea de 7 años, se coloca en una senda descendente en cualquier escenario adverso. ¿Qué hemos comprometido? Pues hemos comprometido un crecimiento promedio del 3%. Es verdad que en los 4 primeros años el crecimiento es algo mayor y han dejado para los años posteriores el crecimiento inferior a ese 3%. A nosotros nos sale que en ausencia de medidas
el crecimiento, podríamos decir, del gasto a políticas constantes estarían en el entorno del 3,7%. Eso quiere decir que cumplir con ese carácter descendente de la deuda va a exigir la adopción de medidas para poder cumplir con los compromisos de gasto que se han mandado a Bruselas. A lo mejor no tanto este año no hay problema, pero empezará a verlo cada vez que el compromiso de crecimiento de gasto ha sido más pequeño, puesto que se han reservado los mayores porcentajes de crecimiento del gasto para los primeros años. Pero además, a nosotros nos sale con nuestro escenario de ingresos que ni siquiera cumpliendo con el crecimiento promedio del gobierno, la deuda se instalaría en una senda decreciente. Al principio sí, pero al final de la década iniciaría una senda ascendente por varios factores vinculados al crecimiento económico y vinculados al envejecimiento de la población. Y brevemente me gustaría deciros exactamente el porqué. Ciertamente la economía española va bien. Eso es un hecho irrefutable, al menos en lo que se refiere a los datos macro. Otro día estuve en la Sociedad Amics del País en Barcelona y en su presentación y en la entrevista me decían: cuando uno pregunta cómo va la economía española, hay quien categóricamente dice muy bien y a continuación hay quien categóricamente dice muy mal. ¿Va muy bien o va muy mal? Pues probablemente ni una cosa ni la otra. Que nuestro crecimiento económico es alto y diferencialmente positivo respecto a nuestros socios europeos es una realidad. Nosotros prevemos que el año pasado se habría cerrado en torno al 3,1% de crecimiento real. El cuarto trimestre del INE, sus estimaciones apuntarían a un crecimiento en términos anuales del 3,2%. Para nosotros este año estaríamos en el 2,5%, pero lo cierto es que eso no implica que seamos la locomotora de Europa ni que no tengamos grandes desafíos por delante. El crecimiento económico en nuestro país se sigue sustentando en una acumulación de factores, pero no en una utilización más eficiente de los factores que tenemos. El crecimiento económico está afectando de manera muy importante la entrada de inmigrantes y si vemos el crecimiento por el lado de la demanda, lo que observamos es que el crecimiento del 2019 aquí se ha sustentado en una tercera parte en consumo público, con un crecimiento muy débil de la inversión. Por lo tanto, si uno mira un poquito más a medio plazo, es una de las soluciones que tiene AIREF y que también tenéis vosotros en el ámbito empresarial, levantar la vista de lo que es la inmediatez y ver un poco en qué situación está la empresa o en qué situación están las finanzas públicas, pues cuando uno levanta la vista, lo que se da cuenta es que tenemos un problema de productividad. De manera que en el medio plazo, el envejecimiento de la población va a llevar a una disminución de la población en edad de trabajar y la contribución del factor trabajo se va a aproximar a cero. En esas condiciones, el crecimiento potencial de la economía que nosotros situamos en el entorno del 1,3%, hay quien dice que es alto, quien dice que es bajo, y yo no sé si es alto o bajo, pero lo que sí sé es que requiere un esfuerzo y un carácter dinámico de la productividad que hasta ahora nuestra economía no ha tenido. Por lo tanto, el mantener ese crecimiento requiere un gran reto en términos de productividad. Hasta ahora, el descenso de deuda se ha basado en el crecimiento económico. Es verdad que en el primer trimestre del 2021 se alcanzó un 124%. Ahora estamos en el 100%. Pero se ha reducido por crecimiento económico, con un peso muy importante del deflactor del PIB. Cuando eso ya no nos ayude tanto, vamos a tener más dificultades para seguir con esa senda decreciente. Pero si me voy a la parte fiscal, nosotros sí nos parece que el déficit estaría ya en el entorno del 3%. Probablemente no lo esté este año porque tenemos que incluir el impacto de la Dana, que nosotros estimamos en unos 3 décimas el año pasado y otras 3 décimas en el año en curso. Pero si no, con carácter estructural, podríamos decir, sí que estaríamos en el entorno de ese 3%, pero eso sí, como os he dicho, con un peso muy importante del gasto de intereses. Pero tenemos un reto por delante, que es el envejecimiento de la población y que va mucho más allá de las pensiones, que yo entiendo que es lo más mediático. El envejecimiento tiene un impacto muy importante en el gasto sanitario
y en el gasto en cuidados de larga duración. Pero además tenemos que hacer frente a una serie de desafíos: transición digital, transición ecológica y gasto en defensa. El gasto en defensa está en el 1,1% en términos de contabilidad nacional, el 1,3% si tomamos la metodología de la OTAN, pero estábamos hablando de llegar al 2%, pero es que ahora estamos hablando de llegar al 3%. Por lo tanto, si tenemos en cuenta esas dos presiones, un crecimiento económico con un reto importante en términos de productividad y una presión fuerte en la parte de las finanzas públicas, un crecimiento promedio de un 3% del gasto, con un crecimiento del gasto del 3,7%, por ejemplo, este año, no es suficiente para que coloquemos la deuda en una senda descendente. Bien, esta es la función de AIREF. Decir que hay cosas que están bien, pero que tenemos que ponernos las pilas, porque el devenir de la economía no nos va a llevar a esa senda de sostenibilidad que pasa porque la deuda pueda bajar de ese 100%, aunque nos cueste llegar a ese umbral del 60%. Y ya por terminar, yo creo que tengo que terminar, ¿verdad? La función de evaluación, no me gustaría quedarme sin referirme a ella. Nosotros no estamos muy conformes, la verdad, con que el ECOFIN nos haya aprobado el plan fiscal estructural. Esa es la realidad, por esto que os estoy contando. ¿Por qué no lleva una senda descendente? Porque es verdad que la trayectoria que propuso la Comisión tenía un gasto promedio, un crecimiento del 2,8% y en nuestros del 3%. Pero si cojo el plan, que es por 4 años, ¿qué es lo que compromete a este gobierno? Si hay cambio de gobierno o cuando pasen los 4 años se va a cambiar, el crecimiento promedio no es del 3%, es el 3,4%. Y el crecimiento promedio de la Comisión es del 2,9%. Es decir, la diferencia no es de 2 décimas, sino de medio punto. No hay medidas explicitadas, no hay escenario fiscal, no hay escenario macroeconómico, pero el plan ha sido aprobado. Es verdad que Alemania no lo ha presentado. Es verdad que Francia ha pedido no sé cuántos años para poder reducir en algo el déficit. En ese sentido, las posibilidades de exigencia de la Comisión y del ECOFIN pues se ven recortados. Pero hay una cosa que sí que nos ha gustado, y es que el ECOFIN dice que España, y otros países también, tiene que poner el énfasis en la calidad de las finanzas públicas, y eso pasa por evaluar. Y entonces les ha dicho al gobierno de España, al que esté en ese momento, que tiene que rendir cuentas de cuál es el grado de implementación de las propuestas que va haciendo AIREF a lo largo de sus evaluaciones. Y lo que es más importante, que una vez que decide, si decide ponerlas en práctica o de alguna forma adaptarlas, eso se tiene que integrar en el ciclo presupuestario, porque si no, no conseguimos que eso cale en las finanzas públicas. ¿Qué hemos evaluado? Pues hemos evaluado la sanidad, hemos evaluado la farmacia no hospitalaria, hemos evaluado la farmacia hospitalaria, hemos evaluado los equipos de alta tecnología, las políticas activas de empleo, los incentivos a la contratación, las becas. En el ámbito de las comunidades autónomas nos están pidiendo que evaluemos la política de recursos humanos en el ámbito sanitario, que evaluemos, por ejemplo, las universidades, su sistema de financiación, su organización, su plan de estudios incluso, que evaluemos la educación no universitaria. Es decir, las comunidades nos piden que evaluemos aquello que absorbe casi el 60% de su gasto. Hemos evaluado, hemos terminado de evaluar, está próxima a su publicación, porque nosotros siempre ponemos la coletilla de que se nos autoriza a publicar las evaluaciones. La supervisión, por supuesto, esa no tenemos que pedir autorización a nadie. En el caso de las evaluaciones sí, porque nos las encargan. Y ahí entonces sí que tenemos que decir que lo vamos a publicar. ¿Qué hemos evaluado recientemente? Los instrumentos financieros de la Administración Central para el desarrollo empresarial, para la internacionalización de la economía española y el mutualismo administrativo, que no tengo que deciros que está de plena actualidad, por más que evidentemente la evaluación de AIREF no se centra en la prima que hay que pagar, sino que es un análisis más estructural, donde desde luego hemos visto que lo que es el funcionamiento del mutualismo administrativo tiene claras ganancias de eficacia, de eficiencia y de equidad.
Para el año próximo, ya estamos empezando, vamos a evaluar la ayuda al desarrollo y la incapacidad temporal. Y evaluamos por ley el ingreso mínimo vital. Tenemos que hacer una evaluación anual que llevamos haciendo desde que esa prestación se puso en marcha. En definitiva, yo cuando me dicen, ¿hacen caso de las propuestas de AIREF? Yo creo que la utilidad de la AIREF es que cuando un político, cuando un gobierno tome decisiones, sepa las consecuencias económicas de esas decisiones, por más que finalmente sea la política la que decida. Si conseguimos que las decisiones estén fundamentadas en evidencia, estén fundamentadas en datos y, como decís vosotros en vuestro plan de estudios, no se deba a la intuición, yo creo que habremos tenido éxito en esa buena gestión de los recursos. Yo os doy la enhorabuena y os pido que esas señas de identidad que hablábamos al principio de altos conocimientos técnicos, siempre tenéis que estar en permanente actualización, esa capacidad analítica, esa independencia, esa objetividad y, desde luego, esa conducta ética y esa capacidad de comunicación que tenéis como objetivo en los másteres que acabáis de cursar, no la perdáis nunca. Y, por supuesto, las puertas abiertas de AIREF, cuando vayáis por Madrid, si queréis aproximaros un poco más a lo que es nuestra actividad, pues seréis todos bien recibidos. Muchísimas gracias por vuestra invitación y espero que no sea la última. Muy bien.